Te damos la bienvenida a Sin Excepción. Cada semana, contigo, el único videocast dedicado a las personas con diversidad funcional, deporte inclusivo, envejecimiento activo y bienestar universal. Para todo el mundo, sin excepción. Y ahora sí, aquí tienes a tu host, Joan Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, espera, que teníamos la música ahí conectada para ir esperando. El rock este. Y si no, os volvéis... Nos volvemos locos todos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Perfecto. Un capítulo más de Sin Excepción. Ya sabes, un videocast para todo el mundo, sin excepción. Y hoy vamos a hablar de las prestaciones. A todo eso, espero que te hayas suscrito al canal de YouTube y todas esas cosas, y que lo promociones y que lo difundas, porque tenemos que ser muchos. Cuantas más ideas nos deis de temas, pues mejor. ¿Qué te iba a decir? Hoy vamos a hablar de las diferentes prestaciones a las que puedes tener derecho o no, y que sepas cómo tramitarlas y qué hacer. Y para eso tenemos a una expertísima, diría yo. A ver, aquí la tenemos. Pero no voy ni a presentártela porque es que ha venido más que yo. Has venido más que yo, Mila. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos, a ver qué pasamos la tarde. Muy bien, pues bueno, como ya hemos ido presentando a Mila en diferentes ocasiones, hoy pues deberíamos presentar más su perfil de especialista. Bueno, ya sabéis que es licenciada en económicas, se dice económicas porque esto ha ido cambiando, ¿no? En economía. No sé, yo en mi época era licenciada en economía. En economía. Vale. Y bueno, también ha trabajado pues de administrativa en diferentes empresas. Bueno, o sea que es un tema que domina mucho, y también por propia persona le ha tocado pues convivir con la burocracia esta de todas las prestaciones y todos estos rollos. Y lo que queremos hacer es ayudarte a saber pues a qué tienes derecho, a qué no, a qué es lo que puedes solicitar, cómo se puede hacer. Y para eso, si te parece, pues empiezo con preguntas que nos habéis hecho. Yo te lanzo, Mila. Supongo que como eres una experta las dominarás todas, pero bueno, si no, no pasa nada, ¿eh? Bueno, la primera, porque sí que es verdad que a veces se confunden los términos, y más ahora con todo el tema este que hay que ser políticamente correctos, ¿no? Y aquí ya sabes que a veces no lo somos. Pero nos preguntan cuál es la diferencia entre prestación por discapacidad y por incapacidad. Pues la verdad que es una duda y una confusión, la gente mezcla todo, no se sabe muy bien distinguir entre discapacidad e incapacidad. A mí me pasa muchas veces, hasta que llevo redes de temas de discapacidad, y mucha gente dice, es que mi vecina o una amiga o quien sea cobra la misma prestación por discapacidad que yo, y a ella le han dado esta cosa y a mí no. Y te paras, le preguntas realmente qué prestación está percibiendo, y te das cuenta de que esta persona y la otra, la que me menciona, o sea, cobran prestaciones diferentes, son totalmente diferentes, no tienen nada que ver. Una es de discapacidad y otra es una incapacidad. Una prestación de discapacidad es pues simplemente te han reconocido esa discapacidad, has ido a un centro de valoración, el que te toque según tu lugar de residencia, ¿no? Tú vas y te hacen una valoración, se recomienda que vayas con todos los informes médicos que tengas. ¿Es una valoración médica esto, Mila, o...? Si te hacen una valoración médica, también un poquito social, familiar, ¿no? Es lo más recomendable posible que lleves todos los informes que tengas, lo más detallado y lo más actualizado, porque allí te van a ver simplemente
qué movilidad tienes o algo así en general. Realmente tú en una oficina te hacen unas 4 preguntas y te harán a lo mejor alguna prueba a ver si cómo caminas o cómo la estabilidad que tienes, algo muy general. Entonces, por eso digo que es recomendable que lleves todos los informes médicos que tengas lo más completa posible, para que esa valoración sea lo más exacta, lo más exacta a esa realidad que tú estás sufriendo, ¿no? Entonces, a ti te hacen esa valoración y te dan un porcentaje de discapacidad. ¿Vale? Realmente una discapacidad es a partir de un 33% para tener beneficios. O sea, puedes tener un 20% de discapacidad, sí tienes ese 20%, pero realmente no es una discapacidad reconocida que te vaya a dar derecho alguno. ¿Vale? Entonces, a partir de un 33% se puede decir que una persona ya tiene una discapacidad. ¿Vale? Entonces, eso sería ya lo que es tener una discapacidad y te llevaría a ser beneficiaria de la prestación por discapacidad. Es una prestación no contributiva, ¿vale? No hace falta que hayas cotizado nada. O sea, yo he nacido con una discapacidad, lógicamente no nací trabajando, o una persona, imagínate, pues un chico que está en la universidad y tiene un accidente, una enfermedad, no ha cotizado. Se le reconoce esa discapacidad y tiene derecho a esa prestación no contributiva por discapacidad, siempre y cuando esa discapacidad supere el 65%, ¿vale? A partir del 65, a partir del 33 tiene reconocida una discapacidad, pero la prestación solamente es a partir del 65%. A partir del 33% tendrás otros derechos, pero la prestación no contributiva por discapacidad es a partir del 65%. Vale. ¿Qué sería la incapacidad? O sea, toda persona con discapacidad no tiene una incapacidad. Puede tenerla o no puede tener, pero una discapacidad no conlleva una incapacidad. Pero al revés, sí, una persona con una incapacidad sí tiene reconocida ya una discapacidad. Una incapacidad implica que has trabajado, que has cotizado, ¿vale? O sea, tienes que haber cotizado para tener derecho a una incapacidad. Si no estás trabajando, no tienes derecho a una incapacidad. Puedes tener derecho a una discapacidad, a una prestación por discapacidad, pero a una incapacidad, ¿vale? Entonces tú estás trabajando y has tenido una enfermedad común, un accidente en el trabajo, imaginaros, pues te ha cortado una mano en una maquinaria, o te has caído en el trabajo, sería un accidente profesional. O puedes también pues, tener un accidente con el coche, fuera de esa jornada laboral, ni siquiera en itinere, has tenido un accidente. Pero tú, en ese momento en el que has tenido esa enfermedad o ese accidente, ya sea profesional o no, estás trabajando. Estás en una situación asimilada a la alta. ¿No? Tienes un contrato. Sí, o por ejemplo también, o sea, estás de alta o en una situación asimilada al alta. Estas situaciones sería, por ejemplo, estás de vacaciones, ¿vale? Tú en vacaciones estás cotizando y estás cobrando tu nómina. Estás cobrando una prestación por desempleo. Estás en una situación asimilada al alta, ¿vale? Sería igual. Entonces, tú estás, vamos a poner el caso marginal, o sea, estás trabajando y tienes esa enfermedad común o esa enfermedad profesional o ese accidente, ¿no? Entonces, dependiendo tendrás derecho a una prestación por incapacidad, ¿vale? Y esa prestación a la que vas a tener derecho dependerá de esa cuantía del tipo de incapacidad que te den, porque hay varios. Puedes tener una incapacidad total, una absoluta o una gran invalidez. Entonces, dependiendo de esa incapacidad que se te reconozca, la prestación por incapacidad variará. Se toma la base reguladora y el porcentaje o sea, por ejemplo, en una prestación una absoluta se te pagará el 100% de la base reguladora. Una gran invalidez, o sea, vamos a distinguirlas, vamos a definirlas, ¿no? Una incapacidad, por ejemplo, total, lo que te hacen es, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que nos entendamos. Imagínate que yo trabajo de teleoperadora, ¿vale? Trabajo de teleoperadora y tengo una enfermedad que me afecta
a la voz, a la garganta. Y tengo problemas para comunicarme. Mal, tartamudeo, o lo que sea, ¿no? Y tengo ese problema para comunicarme con la voz. Y yo trabajaba de teleoperadora, ¿vale? Entonces, yo voy a solicitar una incapacidad y me van a reconocer una incapacidad total, ¿vale? Una incapacidad permanente total. ¿Qué pasa con esa capacidad? Yo no voy a poder trabajar con mi problema de voz como teleoperadora. Entonces me están reconociendo esa incapacidad por mi profesión habitual, ¿vale? Yo esa profesión habitual, la de teleoperadora, en este caso no la voy a poder desempeñar, pero voy a poder hacer otra cosa. Pues podré trabajar de administrativo en una oficina sin coger el teléfono, ¿vale? No voy a poder coger el teléfono, pero voy a poder trabajar en esa oficina sin atender al público de la voz, ¿no? Cualquier otro trabajo voy a poder desempeñarlo siempre y cuando no tenga que comunicarme de manera bueno, con la voz, ¿no? Esa sería una incapacidad total. Me darán una incapacidad con el porcentaje, que ahora ya se me ha ido la cabeza, sería el 55% de la base reguladora, ¿vale? Y voy a poder trabajar en otro trabajo que no sea mi profesión habitual, ¿vale? Voy a tener que pedir siempre, o sea, permiso, o sea, voy a tener que notificar que voy a trabajar en otro trabajo. Y se recomienda que o sea, lo tienes que notificar y que te autoricen, ¿vale? No vaya a ser que te quiten la incapacidad y te quedes sin nada, ¿vale? Entonces, esta sería la incapacidad total. Luego está la absoluta. La absoluta sería el 100% de la base reguladora. O sea, ya te pagarían algo más. Se supone que ya no puedes desempeñar cualquier trabajo, o sea, en la total sería para tu profesión habitual y en esta sería para cualquier tipo de profesión. Entonces te darían un 100% de la base, de la base reguladora. Se me ha ido la... Mira los apuntes, mira. Nada, que yo me mezclo, yo me pongo nerviosa con la cámara. Te pagarían eso, el 100% de la base reguladora y se supone que no puedes desempeñar cualquier actividad, ¿no? Pero si quieres trabajar, también puedes trabajar, ¿vale? La normativa te lo permite. Es una duda que mucha gente tiene. ¿Puedo trabajar? Sí, puedes trabajar. ¿A qué te arriesgas? Porque todo tiene sus riesgos. Cuando a ti te han dado una incapacidad para el trabajo, o sea, el trabajo en general, que no puedes desempeñar ninguna actividad laboral, te arriesgas a que haya una revisión de oficio. Entonces puede haber una revisión y pueden decir, bueno, si esta persona te pueden bajar la incapacidad. Sí, que vaya para atrás, ¿no? Todo puede ocurrir. Que igual que en la otra tienes que notificar que vas a realizar esa actividad laboral y te van a tener que dar autorización. Nunca te pongas a trabajar cobrando una incapacidad sin hacer una notificación teniendo ya la autorización, porque te arriesgas a muchas cosas. O sea, te arriesgas ya a que tengas que... imagínate que mañana empiezo a trabajar, tengo una incapacidad y dentro de 6 meses o dentro de un año me llega una carta y me diga, no, oiga usted que he estado cobrando durante un año una incapacidad y he estado trabajando, no nos lo han notificado y nosotros no le hemos dado la autorización. Tiene usted que devolver toda la prestación que ha cobrado durante todo este año. Sí, sí. Más la multa correspondiente. Luego tenemos también la gran invalidez, que bueno, es lo mismo, o sea, sería su base reguladora más un complemento que lleva mayoras. La gran invalidez, que se diferencia de la absoluta, es que se te reconoce que tú necesitas una ayuda para las tareas de la vida diaria, para asearte, vestirte, ¿no? Entonces aún necesitas un apoyo más. Igual que la otra, la normativa dice que puedes trabajar, pero vamos a lo mismo. Tienes que notificarlo, te tienen que dar autorización y siempre te arriesgas a que de oficio se haga esa revisión y que te bajen la incapacidad. Entonces hay que ser consciente de que a lo mejor te compensa, a lo mejor no te compensa que te la rebajen. Sí. Imagínate que pasas de una gran invalidez te la bajan a una absoluta y bueno, puede que te compense o no te compense dependiendo de lo que cobres por el otro lado, ¿no?
Y como digo, siempre hay que notificar porque siempre te puedes arriesgar a que tengas que devolver todo y encima una multa. ¿Vale? Entonces esa sería la diferencia entre una y otra, entre la discapacidad y la incapacidad. Otra, como acabamos de decir, o sea, siempre depende de la base reguladora. Vamos a lo de antes, que la gente dice, es que yo cobro tanto y mi vecina cobra tanto y cobramos los dos una discapacidad. No, una PNC, una pensión no contributiva por discapacidad, es un importe fijo. Ahora acabamos de, hace nada, que se acaban de revalorizar las pensiones, pues es X importe, ¿vale? Mira, este año, que lo tengo aquí apuntado, la prestación no contributiva por discapacidad serían 491 euros mensuales, ¿vale? Por un 65%. Si además tienes reconocido la ayuda a tercera persona, hay un complemento de 245 euros, ¿vale? O sea, estamos hablando de unos importes fijos. En cambio, una prestación por incapacidad varía. Ya partimos de que parte de esa base reguladora. Te exige también un tipo de cotización en el caso de que sea enfermedad común, ¿vale? Hablo de las prestaciones por incapacidad. Si es un accidente, ya sea profesional o no, o una enfermedad profesional, no te exigen un periodo mínimo de cotización, pero si es una enfermedad común, sí. ¿Vale? Ahí ya tenemos eso mismo. O sea, puedes estar trabajando y tienes este problema de voz que has tenido, ha sido una enfermedad común y no has cotizado lo suficiente, no vas a tener posibilidad de pedir una incapacidad. Vas a tener que agarrarte a la prestación no contributiva por discapacidad. Entonces, como digo, como acabamos de decir, o sea, son importes variables dependiendo de esa base reguladora y dependiendo también de la incapacidad, porque como hemos dicho, pues el 55, el 100% o la gran invalidez que tenía estos complementos, ¿no? Varían los importes. Vale, yo creo que el problema de ser una experta es que con la primera respuesta has respondido a casi todas las preguntas que teníamos y sí, al final se nota que lo manejas y es muy interesante conocer eso. Por ejemplo, el hecho que tú decías, si estás con un contrato asimilado o no, eso la gente no lo sabe y cambia mucho, ¿no?, el tema. De hecho, la segunda pregunta que teníamos ya nos la has respondido porque nos decía si debes tener algún porcentaje o grado de discapacidad mínima para cobrar alguna prestación. Ya nos has comentado pues que sería un 33%, no para cobrar la prestación, pero para tener algunas prestaciones, ¿no? A partir del 65 sería para cobrar la prestación por discapacidad, pero sí que si te dan, como tú has dicho, un 20%, pues no tienes derecho a nada, ¿vale? Como mínimo son 33, la prestación no contributiva sería a partir de un 65, pero por ejemplo tenemos alguna ayuda en la que a partir de un 33 puedes tener algo. Hay una prestación por familiares, que bueno, ahora con el ingreso mínimo vital, está conocido últimamente, bueno, es una prestación por hijo a cargo, a la que mucha gente simplemente por tener un hijo, si cumplías unos requisitos de ingresos, tenías acceso a esa prestación, ¿no? Da igual que tuviese discapacidad o que no la tuviese. Ahora con el ingreso mínimo vital, los que tienen un hijo sin discapacidad han pasado al ingreso mínimo vital, los que ya la cobraban hasta este momento están en un periodo transitorio, ¿no? Pero esta prestación al final ha quedado simplemente con un hijo a cargo con discapacidad, ¿vale? Si el menor tiene menos de 33%, ya tienes derecho a o sea, por lo menos tienes que tener ese menor, tiene que tener como mínimo un 33%. Te da poco, o sea, creo que había apuntado por ahí que eran 1.000 euros al año, o sea, es poquito. Pero bueno, a partir de un 33% por ese hijo con discapacidad que tenga más del 33%, ya tienes derecho a esos 1.000 euros al año, ¿vale? Luego, imagínate que ese hijo cumple los 18 años, ¿vale? Para seguir cobrándola, tendría que tener más de un 65%, ¿vale?
en menos de 18 años con un 33% y 1.000 euros, y a partir de los 18 años ya tiene que tener un 65% de discapacidad. La prestación sube, eran 417,70 euros al mes, ¿vale? Si el hijo además tiene más de un 75%, la prestación sube a 626 euros al mes, ¿vale? Vale. Es una prestación muy conocida y muy usada por las personas con discapacidad. Es muchas veces, y te voy a decir, vamos a explicar porque es muy conocida, muy usada en vez de la PNC, y es que la diferencia está en que en la PNC, en la prestación no contributiva, tienes que tener unos ingresos familiares, hay un tope de ingresos, o sea, tú vives con tus padres y tu padre gana 2.000 euros al mes y tu madre otros tantos, tú no tienes derecho a esa prestación, ¿vale? O tú vives solo y tienes, no sé, cobras 1.500 euros al mes, tampoco tienes derecho, ¿vale? Los ingresos al año eran 5.900, por ahí lo tengo apuntado, 5.899,60. Si te pasas de esos ingresos al año, que es una miseria, vamos a ser claros, 5.000 euros al año, pierdes la prestación, ¿vale? Entonces, limita mucho. Por eso es muy usada la prestación por hijo a cargo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay ingresos mínimos. O sea, tus padres, o sea, yo vivo con mis padres y sus padres pueden ganar lo que quieran. Da igual. O sea, ellos van a solicitar esa prestación y van a tener derecho a cobrarla, independientemente de lo que ellos ganen. El único requisito es que tú dependas de ellos. Y depender de ellos, en este caso, en esta prestación, lo que quiere decir es que tus ingresos, o sea, puedes trabajar, pero tus ingresos no pueden pasar del salario mínimo. O sea, yo puedo vivir con mis padres, yo tengo que vivir con mis padres. A partir de los 18 años además puedes poner la prestación a tu nombre, siempre con la firma de tus padres de que lo autorizan, ¿no? Que eso mucha gente no lo sabe. Se piensa que lo piden tus padres y ahí se ha quedado, ¿no? O sea, a partir de los 18 años puedes hacer el cambio del titular, sí, de esa prestación. Pero siempre vas a tener que seguir siendo dependiente de tus padres, ¿vale? Pero te permite trabajar, ganar hasta el salario mínimo y no te la van a sacar si tus padres ganan mucho, no ganan mucho. O sea, por eso lo usamos mucho. Yo estoy en contra de estas dos, o sea, de la política que tienen estas dos prestaciones, la PNC y la de hijo a cargo, porque lo que se hace es mantener la idea del hijo dependiente, de la persona con discapacidad que depende de sus padres. Sí. Si yo me independizo, ya como que ya no me hace falta ninguna ayuda, ¿no? Como que ya mi discapacidad ha decrecido. Si yo trabajo, ya me la quitan. Y ya ves que los ingresos que te pedían, el tope de ingresos es muy pequeño, 5.800 euros, es una miseria, o sea, es muy poco. Entonces, si pasas eso, ya te penalizan. En cambio, si la piden tus padres, si ganan 5.000 euros entre los dos al mes, se la siguen dando. Sí, sí. ¿No? O sea, estás con la mentalidad del hijo dependiente y la persona con discapacidad que tiene que depender los padres. Sí, no favoreces. No favoreces que esa persona con discapacidad busque un trabajo ni que se independice, ¿vale? Sí, sí, sí. Perfecto. Seguimos con otra pregunta. Nos dicen, si una persona tiene un accidente y queda con una discapacidad como una lesión medular, ¿cuál sería el proceso a seguir y qué prestaciones le corresponden? Porque, claro, al final, ¿dónde acudo? ¿Dónde me presento? ¿Qué hago, no? ¿Dónde tengo que ir? ¿Al ayuntamiento? Vamos a empezar a ver cómo ha tenido el accidente. Ya vimos la diferencia de discapacidad, incapacidad. Vamos a ver si esa persona estaba trabajando, si no estaba trabajando, el accidente dónde lo ha tenido, ¿sabes? Entonces, para ver si puede tener derecho a esa incapacidad o simplemente pues va a tener que agarrarse a la no contributiva. Entonces vamos a tener que ver... Eso va a cambiar un poco a lo que tengan que dirigirse, ¿no? Sí, o sea, imagínate pues que no has tenido un accidente y no estaba trabajando o no he trabajado, entonces pues no voy a tener derecho a esa incapacidad.
voy a tener que pedir una discapacidad, iré a mi centro de valoración. Yo siempre recomiendo, o sea, cuando caemos en este mundo, al final es un mundo muy, muy grande dentro de un mundo de gente en general, ¿no? Pero el mundo de la discapacidad es un mundo. Y esto se aprende con los años, ¿no? Entonces, como acabamos de aterrizar y no tenemos ni idea, el consejo es verte siempre a la trabajadora. Digo trabajadora, bueno, no me vayan a llamar machista, pero vamos a ser realistas. La mayoría de trabajadoras sociales son trabajadoras sociales, ¿no? Por eso digo lo de la trabajadora social. Lo mejor es dirigirse a tu ayuntamiento y hablar con esa trabajadora social. Y esa trabajadora social te va a indicar todos los pasos que tienes que hacer, las prestaciones a las que te vas a tener derecho, ¿vale? Te va a orientar todo, porque no sabes, uno que va a aterrizar aquí no tiene ni idea de qué hacer ni cómo afrontar esta nueva vida, ¿no? Entonces te diriges a ella y ella te va a orientar. Si ya te gusta, no sé, eres muy lanzado y ya has buscado un poquito, te han orientado algunos amigos o familiares o quien sea, pues ya te vas al centro de valoración correspondiente a tu lugar de residencia, ¿no? Y allí, pues ya, como dijimos antes, me llevo todos mis informes y me harán una valoración. Esto lo acabo de decir muy rápido y muy bonito, pero puede tardar un año. Claro, te iba a decir, esos procesos burocráticos no son así de, hola, ¿qué tal? Dígame qué tengo y qué me corresponde, ¿no? Aún hace unos días ha habido una manifestación por haber hasta retrasos de 11 meses. O sea, te puedes morir por el camino y no te han reconocido la discapacidad, y no es de broma, o sea, montones de casos. De hecho, Mila, ahora aquí en Vigo hay una, bueno, no es polémica, pero es algo lamentable, que creo que no dan las tarjetas para la plaza de PMR, para el coche, porque no tiene el cartón, la cartulina especial. Entonces hay como 80 personas esperando a que les den la tarjeta porque no llega el cartón oficial. Entonces dices, ¿en serio que estamos? Pues sí. O sea, esto debe haber 1000 casos, pero que es ridículo. O sea, luces de Navidad sí que tenemos, alcalde, pero la tarjeta para las personas que necesitan aparcar y es la hostia. Pues es lo que digo, o sea, puede tardar mucho. Por eso digo que es mejor dirigirse de primeras a la trabajadora social, porque esta trabajadora social te puede a lo mejor ofrecer algún apoyo durante ese periodo. Tú imagínate que yo tengo un accidente y necesito que me vengan a limpiar mi casa. Yo no puedo estar esperando a que me reconozcan una dependencia o que me reconozcan esa prestación y poder tener unos ingresos para pagar a alguien que me venga aquí. Bueno, pagar a alguien con una prestación de discapacidad bastante si te da para comer, ¿no? Pero entre los trámites en el ayuntamiento a lo mejor te pueden ofrecer alguna asistencia a domicilio, algún apoyo para que puedas seguir tu vida diaria, ¿no? Por eso digo, primero dirigirse a esa trabajadora social. A lo otro, si el accidente ha sido en un periodo en el que tú estabas trabajando, cotizado y tienes derecho a una incapacidad, pues ya irá por otros medios, se solicitará la incapacidad. Lo mismo, te puede tardar más o menos, ¿no? O sea, papeleos ya sabemos cómo van, o a lo mejor pues no te reconocen la incapacidad que tú querías y te metes en juicios. Aquí puede pasar muchísimas cosas, las cosas se pueden alargar mucho. Entonces, pues ya te digo, derechos los hay, pero que sepamos que las cosas no son de hoy para mañana. Seguimos, pues tenemos más preguntas, aunque muchas... Claro, ya nos has ido avanzando. Teníamos, por ejemplo, cuando tengo derecho a una prestación por incapacidad, pero hay una, por ejemplo, que esto sí que es algo que se escucha mucho y los que no tenemos ni idea, nos dice, ¿qué es esto de la ley de dependencia? ¿Dónde se solicita o qué servicios me ofrecen? Pues se escucha mucho también, pero ¿qué quiere decir esto? La tan famosa ley de dependencia. Vuelvo a decir lo de antes. Te vas a la trabajadora social y ella te va a hacer los informes. Aquí sí que vas a tener que ir a la trabajadora social y te va a orientar. Te va a hacer un informe para hacer esa primera solicitud para que te hagan la valoración de la dependencia. ¿Qué es la dependencia?
no es que te van a llegar a dar una pensión. Mucha gente dice, no, me dan X dinero. No te dan X dinero. Te dan un servicio. La ley de dependencia, la idea es muy bonita, se trata de que esa persona dependiente sea independiente, ¿vale? De que se incorpore a la vida social, de que sea independiente en su vida diaria, de que pueda hacer un montón de cosas que a lo mejor su discapacidad esa discapacidad está limitada, ¿no? Entonces se trata de que la persona dependiente pueda tener un servicio en el que pueda hacer actividades, pueda salir de su casa o no dependa tanto de la familia. Hay diferentes servicios ofrecidos que pueden variar, también depende del grado. Hay grado 1, 2 y 3, una dependencia leve, una moderada y un gran dependiente. Un gran dependiente vamos a entenderlo como una persona que necesita asistencia para levantarse de su cama todos los días. Si alguien no lo ayuda, no se va a levantar de esa cama, ¿vale? Para ir al baño, para vestirlo, para comer. Eso sería un gran dependiente, un grado 3. Un grado 2, yo soy un grado 2. Un grado 1, alguien que de manera puntual necesita un servicio, pero de manera muy puntual, ¿vale? A lo mejor simplemente, pues habréis visto estos llaveritos que llevan un botoncito para llamar a los de la Cruz Roja, pues a lo mejor una persona pues lo único que necesita es tener ese servicio por si se cae en su casa. Mucha gente mayor, ¿no? Gente mayor. No tiene por qué vivir con un familiar, quiere vivir en su casa simplemente. Después ellos se arreglan, pero le puede dar un mareo, se puede caer. Pues tiene ese servicio, llamas y vienen y te asisten. Y no necesita nada más. Varían los servicios según ese grado de dependencia. Pues tienes este servicio que acabamos de mencionar. Tienes, por ejemplo, los centros de día. Yo estoy en mi casa, soy una persona bastante dependiente y ¿qué hago durante el día? Pues me voy a un centro de día, allí me ayudan a lo que sea, lo que me haga falta y aparte pues hago actividades. Hay que verlo desde ese punto, porque a lo mejor lo vemos desde el otro, desde de que yo vivo con mi familia, que son los que me ayudan durante el día y mientras estoy en el centro del día se quitan de encima ese trabajo, ¿vale? Durante estas horas, esos familiares que te cuidan pueden ir a trabajar, pueden ir a la compra, pueden ir al médico, pueden ir a tomarse un café, ¿vale? La dependencia no es para ayudar al familiar, hay que verlo como es una ayuda para la persona dependiente salga del entorno familiar. Esa persona se va al centro de día y está con otras personas, hace otras actividades, hace, yo qué sé, hace un curso de informática, de cosas artesanales, de cualquier cosa, o se van a dar un paseo, se van al cine, ¿no? O sea, esa es la idea de la dependencia, o por ejemplo, en este caso el centro de día. Tenemos la asistencia personal, que es la figura que más refleja la esencia de esta ley de dependencia, porque sería una persona que te va a ayudar a que tú seas dependiente, a que puedas te acompaña al trabajo, te acompaña al médico, te acompaña a dar un paseo, me quiero ir a la playa y me va a ayudar a bañarme, a cualquier tarea, o me ayuda en mi casa a limpiar. Se trata de que seas independiente y que dejes de estar institucionalizado. Y a lo mejor sin esa figura de esta asistente personal, yo dependo de mi familia y como mi familia trabaja, no puedo cargarles todas las horas a ellos, pues me acompañan a todas esas actividades que yo quiero realizar. Entonces se trata de que esa persona te ayude a ser de lo más independiente posible de ese entorno familiar, o que tampoco tengas que estar metido en una residencia, ¿vale? De hecho, dentro de un par de semanas será el tema que tocaremos, ¿no? Sí, que a veces tampoco nos vamos a meter mucho, porque sí, yo creo que esa figura a veces se malinterpreta o no se hace buen uso de, bueno, como tú dices, no es como, bueno, me lo quitan de encima y se lo dejo un rato a esta persona, ¿no? Bueno, pues ya hablaremos con calma de eso para que realmente se haga buen uso y se saque partido de esa figura que es muy importante, ¿no? Pero realmente es importante para eso, que pueda hacer una vida normal. No es un criado o una criada, ¿no? Sí.
Bueno, volvemos a lo mismo de antes, los periodos de tramitación son muy largos. Eso o sea, tú vas, como digo, a esta asistente personal, te hace el informe, te hace la solicitud, te vienen a tu casa a valorar. No es como la discapacidad que tú vas al centro y te valoran, ¿no? La dependencia viene a tu casa, te valoran esa discapacidad que tienes, te valoran tu entorno familiar y la vivienda. O sea, a mí me ha pasado porque aquel famoso ascensor que lo bajaron a casa me quitaron puntos. Me reconocieron que estaba peor, que en ese momento yo había dejado de caminar y estaba en una silla de ruedas, o sea, estaba peor. Pero como ahora tenía el ascensor, te quitan puntos, ¿vale? Entonces hay que saber, o sea, hay que ser consciente de que no solo te valoran esa discapacidad, te valoran tu entorno familiar, la vivienda y los ingresos que tengas. O sea, si ganas mucho dinero te van a decir el servicio que necesites lo vas a poder pagar tú, págalo tú, o sea, no te lo van a dar, ¿vale? Hay que ser conscientes de que se valora todo. Bien, y después teníamos una que, pongamos, da igual un poco el caso, pero sobre todo alguien que pueda quedar en silla de ruedas. En ese caso, ¿tienes ayudas para adaptar, por ejemplo, tu casa? Como tú ahora hablabas del ascensor, ¿no? En tu caso pasaste a silla, ¿no? Poco a poco. O sea, poco a poco fuiste, digamos, de caminar a muletas, a una, a dos, a silla. Pero alguien que tenga un accidente de repente se encuentra que en su casa pues tiene 1000 historias que tiene que adaptar, el coche, hay ayudas de este tipo independientemente de cómo haya sido, si es accidente laboral, si no lo es, si esas ayudas igual tienes un tiempo para adaptar y si no lo has hecho te caducan o no sé cómo funciona eso. Este famoso ascensor de mi casa se arregló en un momento en el que solicitabas, o sea, hacías la rehabilitación y podías descontar del IRPF cada miembro de ese que vivía en ese edificio, podía hacer un descuento en la declaración de Hacienda, había ciertos descuentos, ¿no? Se pueden hacer descuentos en tu declaración del IRPF por adaptaciones en la vivienda. Ayudas. Vas a tener que pagar tú siempre antes, ¿vale? Que no te engañen, que no diga cuando la gente dice, no, es que va a salir esta ayuda y ya vas corriendo a pedirla. No, tienes que ser consciente de que primero vas a tener que hacer el arreglo y con la factura a la mano hacer la solicitud de la ayuda. Hay ayudas, por ejemplo, ahora en Madrid acaba de salir el Plan Adapta de Madrid. Hay ayudas de rehabilitación, ya no solamente para edificios en general, y hay siempre una parte en la que se destina para rehabilitación por motivos de accesibilidad. Ahora salió el Plan Adapta, Galicia está al caer, está aprobada la convocatoria, por ahí estará por salir. Hay ayudas a nivel nacional, que hay unos presupuestos y después cada comunidad los saca en su momento. Hay X importe y ya sabes que estos son a concurrencia. O sea, hay un importe y cuando se gasta, se gastó. Si de repente hay muchos, pues... Sí. Hay unos requisitos de ingresos. Lógicamente, si ganas mucho no vas a tener acceso. Van a valorar antes al que tiene unos recursos económicos escasos, ¿no? Y lo que digo, o sea, no te va a pagar nunca el 100% de la obra. O sea, te pagarán X importes según la convocatoria, según los requisitos y los beneficios que dé esa convocatoria, pero tú vas a tener que pagar antes la obra y sin saber si después te van a dar esa ayuda o no te la van a dar o cuánto te van a dar. Eso serían las ayudas de rehabilitación. Luego hay unas ayudas que son las ayudas individuales que sacan muchas comunidades autónomas, diputaciones, en algún caso algún ayuntamiento. Estas ayudas son unas ayudas periódicas, suelen ser anuales. Eso no quiere decir que algún año pues no salga, o sea, ya dependerá del presupuesto que haya, pues si no hay dinero, no sacan ayudas, ¿no? Pero suelen ser de carácter anual. Y siempre reflejan, estas ayudas individuales, lo mismo te dan para comprar un audífono, unas gafas, material ortopédico siempre y cuando no... Bueno, hay unos requisitos, te lo da el catálogo de la Seguridad Social, tampoco te lo va a dar la ayuda individual, ¿no?
Incluye la adaptación en coche, muchas, o sea, adaptar el coche y la rehabilitación en la vivienda. Lo mismo de antes. Primero tienes que pagar tú. Y en este caso la factura tiene que ser del año anterior. Suele ser. O sea, no vale... yo me adapté el coche, en este caso, hice la obra, ya he hecho la obra hace 3 años, pero no sabía ni que había esta ayuda. Y me he enterado este año. Voy a solicitarla. No vale. No. Bien. Perfecto, seguimos avanzando. La siguiente me hace un poco de gracia y creo que, bueno, sabemos la respuesta. Si quiero practicar algún deporte o actividad física y, por tanto, ahorrar dinero a la seguridad social, ¿existe alguna ayuda? Bueno, si quieres empiezo yo. El deporte está mal visto. O sea, ya tienes que ver el ministro que tenemos, Miquel Iceta, que yo creo que en su vida ha hecho deporte. Entonces, vamos, mal. No va a haber ayuda para nada para hacer deporte, por mucho que esté demostrado. Ya sabes que aquí también nos gusta hablar de ciencia, que el deporte, la actividad física, todo lo relacionado más o menos reglado, va a ahorrar muchísimo dinero a las arcas del Estado, pero te lo tienes que pagar tú. Añade lo que quieras, mira. Hay por ahí una reclamación de que se incluya material deportivo en el catálogo ortoprotésico. Vale, hay una, bueno, por ahí se está pidiendo. Yo como deportista y como persona con discapacidad puedo decir no quiero, o sea, no lo veo justo. No lo veo justo, ya te digo, soy deportista, me encantaría que en el catálogo apareciera una handbag, ¿vale? ¿Por qué no lo veo justo? Porque el catálogo ortoprotésico es muy deficiente. O sea, está del siglo pasado. Por mucho que vayan actualizando, alguna cosa van metiendo, acaban de meter una silla de ruedas rígida. Hasta ahora eran plegables, cuando la mayoría de lesionados medulares o gente que habitualmente usa una silla de ruedas estamos usando una silla de chasis rígido. Acaban de meter una silla de chasis rígido, acaban ahora. Ahí desconozco también totalmente, pero entiendo que en todo lo que es tema médico, igual que tema farmacéutico, no hablaríamos de mafias, pero sí que como de mucho interés, ¿no? Sí, o sea, hay mucho precio y bueno, vamos a esto, o sea, las mafias también las creamos nosotros, pero las creamos porque el catálogo está como está. O sea, si el catálogo fuese real, acorde al material que hay en el mercado a día de hoy, no del siglo pasado, y de las necesidades de la persona con discapacidad, no pasaría lo que pasa. ¿Vale? Entonces, si yo voy a meter una handbag, pero resulta que me dan una silla trasto, yo las llamo las sillas trasto, no le llamo una silla. Tú vas al catálogo y te pone silla de ruedas autopropulsable, ligera, y lees, entre paréntesis, 15 kilos. Y dices, ¿pero de qué vamos? Cuando hablamos de kilos de una silla, de peso de una silla, hablamos del chasis, nunca se cuentan las ruedas, ¿vale? Un chasis de 15 kilos es una silla hospitalaria, no es una silla para alguien que hace una vida diaria. Yo no puedo estar metiendo 15 kilos de silla en el coche 4, 5, 6 veces al día porque voy a trabajar, voy a hacer la compra. Tengo un problema de estabilidad, tengo un problema de espalda o un tetrapléjico, no puedo agarrar, no, tiene problemas de las manos, de movilidad en las piernas, las piernas ya ni las muevo, ¿no? De los brazos. Pero, o sea, tú no puedes estar metiendo esa silla y ya no meterla, o sea, cargarla con ella, moverla. O sea, simplemente tirar una silla pesada cuesta más, estás haciendo más esfuerzo. No, y que al final te va a fastidiar, te va a lesionar el hombro o cualquier cosa, o sea, es que no vas a poder. O sea, el catálogo está totalmente desactualizado, te permite coger esa silla y tú pagar la diferencia, pero estamos hablando que a lo mejor a mí me dan 900 euros por una silla y una silla que me permite hacer una vida diaria. Además, también para ir sentado, te dan una silla que no va a medida a ti, que te queda grande por todos lados, que vas mal sentado. Al final, es problema para tu salud porque vas mal sentado, o sea, problemas de espalda, problemas de escaras, de circulación, o sea, están perjudicándote aún encima.
Entonces, pues la gente normalmente, pues pasa esa receta por la ortopedia, tú tienes derecho a pagar la diferencia, aunque en algunos sitios ya sabemos que nos dicen que no, pero en principio sí tienes derecho a pagar esa diferencia y comprar la silla que quieras. Pero claro, tienes que tener dinero para pagarla. Y acabamos de ver los importes de esas PNCs, o sea, es que no. Y luego hay material que no entra, como acabo de decir, te acaban ahora de incluir ahí una silla de ruedas rígidas cuando las usamos siempre, pero por ejemplo ahora están muy de moda los scooters. ¿Vale? Hay personas pues que tienen movilidad, caminan en su casa y cuando salen de su domicilio van en el scooter y se llevan sus muletas y no quieren una silla de ruedas eléctrica que le quita movilidad, les es un estorbo, no entran en el catálogo y se encuentran con un problema, ¿vale? Entonces lo que acabamos de decir antes, los trapicheos y esas cosas, pides una silla de ruedas eléctrica y haces el apaño con la ortopedia y pides un scooter, pides la receta de unos bitutores y te compras una silla de ruedas. O sea, el propio catálogo está fomentando estas mafias. Sí, al final es lo que es, bueno, todo lo que hemos ido viendo hoy, que una cosa es la realidad y la otra el tema burocrático que siempre va muy, muy, muy por detrás de la realidad. Y aquí lo mismo, ¿a quién traemos aquí para hablar del catálogo? ¿Qué hay que hacer? ¿A quién podemos traer? Bueno, ya buscaremos a quién traer. Tenía otra pregunta aquí que nos dice, ¿qué es la movilidad reducida y a qué me da derecho? Sí, me da derecho a algo, claro, eso lo preguntan y no sé. ¿Está catalogado? ¿Hay algún grado o cómo va esto? Hay un baremo. ¿Vale? Hay un baremo. Tú cuando vas a ese mismo centro de valoración a valorarte la discapacidad, a ti te valoran no solo ese grado de discapacidad, sino que también te valoran la ayuda a tercera persona, que hemos comentado antes, ¿no? Y la movilidad reducida. Si no te la han valorado en ese momento, puedes pedir una revisión simplemente para que te valoren esa movilidad reducida, ¿no? Hay un baremo. Si estás en silla de ruedas, la movilidad reducida es ya, ¿vale? Si usas unas muletas y, bueno, aparte de la silla de ruedas, que como digo es ya, o sea, ya tienes movilidad reducida. Si tienes otra discapacidad, pues hay un baremo y tienes que alcanzar 7 puntos. Te hacen diferentes preguntas, por ejemplo, si tienes problemas para usar el transporte público, a lo mejor no puedo estar de pie en ese transporte público, tengo problemas de estabilidad, no puedo subir esos escalones. Ya sabemos también que el transporte público adaptado es el que es, ¿no? Es que ahora me he acordado de cuando fuimos al metro de Barcelona. Le dijimos al tipo aquel, ¿nos ayudas a bajar los escalones? Sí, hombre, sí, no los había visto. Cuando dimos la vuelta al muro, yo que eran como 100 escalones, dije, joder, Dios, ¿por qué he dicho que sí? Pero bueno, yo creo que lo pasó peor él que tú. Pero es miedo que me calles. Bueno, pues ya te digo, una que se valora es el poder usar el transporte público. Luego hay otros casos pues, que mucha gente lo desconoce. Por ejemplo, tienes un hijo con autismo. Tú puedes solicitar esa movilidad reducida y ¿por qué? Pues, por ejemplo, tengo ese hijo con autismo, tengo problemas de controlarlo en la calle. Entonces, pues también voy a tener problemas para usar ese transporte público, ¿no? No le gusta estar en sitios con gente y no puedo controlarlo si se escapa, se sale corriendo. O sea, voy a tener que usar ese coche y mi coche particular y el transporte público lo voy a usar lo menos posible. Sería un caso de que te vayan a reconocer la movilidad reducida. También, por ejemplo, en casos de discapacidad visual, ¿vale? Yo tengo una discapacidad visual y en la calle hay un montón de barreras. Entonces, si me pueden dejar en la puerta del sitio al que voy, mejor que si tengo que coger un autobús y me va a dejar a 500 metros del sitio al que voy, ¿vale? Entonces, son casos en los que se estarían valorados en ese baremo. Y, como te digo, 7 puntos se tiene reconocido el baremo o sea, la movilidad reducida.
¿A qué te da derecho la movilidad reducida? A la famosa tarjeta de aparcamiento. Como acabamos de decir, el problema sería, el mayor problema de la movilidad reducida sería ese uso del transporte público, con lo cual lo que hacen es te dan esa tarjeta para que puedas usar ese coche propio, que seas el conductor tú o que te lleven. Si eres un niño, lógicamente el niño no va a conducir y el que es ciego tampoco, pero lo van a llevar. Entonces tendrías derecho a esa tarjeta de estacionamiento. Volvemos a lo del inicio de que había ese problema de qué diferencia entre discapacidad e incapacidad y que la gente lo confundía. Aquí volvemos a lo mismo. Una discapacidad no implica que tengas una movilidad reducida. Tú puedes tener una discapacidad y no tener movilidad reducida. ¿Vale? Si tienes movilidad reducida es porque tienes valorado también esa discapacidad, pero al revés, no. Yo puedo tener una discapacidad y no puedo tener una movilidad reducida. Y ahí es donde viene también el problema de las plazas de aparcamiento, las famosas plazas. Eso da para otro tema bien. El problema de esta confusión lo llevan los ayuntamientos que ponen esos letreros y pone plaza de aparcamiento para discapacitados o inválidos o minusválidos, ya vemos de todo, me da igual. Lo llaman de todo menos correctamente, menos como es, o sea, son las PMR, las siglas, para personas con movilidad reducida. La tarjeta es para personas con movilidad reducida. No por tener una discapacidad me van a dar la tarjeta. ¿Vale? Tengo que tener la movilidad reducida, iré a su ayuntamiento, a su comunidad autónoma para exigir la tarjeta. Digo lo de la comunidad autónoma, del ayuntamiento, porque aquí en Galicia la solicitud se hace en el ayuntamiento. Pero por norma general, en el resto de comunidades, la solicitud es en la comunidad. El trámite lo hace la comunidad. Aunque yo vaya a mi ayuntamiento a lo mejor a hacer el trámite, en algunos sitios, si no es en la página web de página web de esa comunidad autónoma, tengo que tener esa movilidad reducida, no vale discapacidad. ¿Vale? Muy claro queda. Y tenemos una última pregunta, que no sé si ya es un tema más laboral o así. Nos dice, mi hijo tiene una enfermedad degenerativa y llega un momento en el que tengo que quedarme en casa para cuidarlo. ¿Puedo pedir alguna excedencia o tener alguna ayuda al tener que dejar de trabajar? Sí, a ver, bueno, tenemos la prestación que acabamos de hablar antes, la prestación a cargo, ¿vale? Sí. Podría solicitarla, pero ya te imagínate que esta persona trabaja y su hijo pues necesita una atención y yo voy a tener que reducir esa jornada laboral. Existe una ayuda, o sea, es una pensión, una prestación contributiva, tú estás trabajando, estás cotizando, ¿vale? Si tienes derecho a ella, si has reducido la jornada como mínimo un 50%, ¿vale? Te van a dar una ayuda según la base reguladora, pero como mínimo tienes que reducir esa jornada el 50%, ¿vale? Y ya la prestación que cobres dependerá de esa base reguladora, ¿no? Ya no es que sea un importe fijo, o sea, dependerá de la base reguladora y, como te digo, 50% tienes que haber reducido la jornada. Entonces vas a tener derecho a esa prestación contributiva porque estás dedicando ese tiempo a ese cuidado de ese familiar. Una duda, mira, se me ocurre. Si eres autónomo o autónoma, porque estos ni cogemos COVID ni nada de esto. O sea, no hay nada, ¿no? Bien, bien. Luego, que era una cosa que se me está colando. Acaban de modificar, no hace mucho, han ampliado a tu hijo hasta los 18 años, o sea, cobramos la prestación por estar cuidando a este hijo, ya no por discapacidad, o sea, una discapacidad, por un hijo con una enfermedad, por ejemplo, ¿vale? Un cáncer, tu hijo tiene un cáncer y le tienes que dedicar un tiempo. Por una enfermedad grave o por una discapacidad existe esta reducción y esta prestación familiar para el cuidado de este hijo. Y hace poco se ha ampliado hasta los 23 años. Había ahí atrás una reclamación. Claro, yo tengo un hijo que tiene una discapacidad grave y parece que a los 18 años ya se había curado. ¿Sabes? Claro. Lo han ampliado a los 23. Ahora, claro, ahora vamos a la reclamación a más de los 23.
Pero bueno, se ha ampliado de 18 a 23 años. Muy bien, pues yo creo que hemos tocado muchos temas. No sé si quieres tocar alguno más, ¿te queda algo? Sí, lo tengo en la mano todo el rato. ¿Qué tienes ahí? Para que no se me olvidase. Espero que lo tapo porque uno tiene, lo que voy a decir depende de la privacidad. Esta es la tarjeta de discapacidad, ¿vale? Esta es la tarjeta de discapacidad y la de aparcamiento es la de aparcamiento, estacionamiento, cuando hay que llamar las cosas por su nombre, ¿vale? Esta tarjeta salió hace unos años, ¿vale? A día de hoy está instalada en todas las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma tiene la suya. Esta es la de Galicia, ¿vale? En la de Galicia aparece grado de discapacidad, baremo de tercera persona y baremo de movilidad y la fecha de la validez. O sea, la mía ya es definitiva porque yo de aquí no me voy a levantar, ¿vale? Entonces, esta tarjeta es como el certificado de discapacidad. Lo que quiero decir es que cuando la han hecho para que tú no tengas que llevar ese papelito de toda la vida, ese certificado que te dan cuando te han valorado ese grado de discapacidad, para que no tengas que ir con ese papel en el bolso, ¿vale? Yo me voy a Barcelona y queremos entrar, bueno, lo mío se ve, ¿no? Pero imagínate que es una discapacidad que no es muy visible y la entrada es gratuita para personas con discapacidad. Enseño mi tarjeta y tengo la entrada gratis. No voy con mi certificado, es una tarjeta porque tengo en el bolso, pues como tengo la tarjeta de crédito o el DNI. Vale, esto es un documento público. Vale, vale, exactamente igual que el certificado de discapacidad. Entonces, cuando queramos hacer alguna solicitud a certificar de alguna manera para alguna cosa que tenemos esa discapacidad, presentar siempre la tarjeta, evitar entregar el certificado. Y si vais a entregar el certificado, que sea el que hay un modelo en el que pone esta persona tiene este grado de discapacidad, tiene la movilidad reducida y tiene la ayuda de tercera persona. Eso, no entreguéis el certificado en el que viene todo lo que tenéis, porque estáis diciéndole a la gente lo que tenéis, que ni le va ni le viene. Vas a pedir un empleo, te van a contratar y tienes que entregar el certificado de discapacidad. Al contratador le da lo mismo, que el motivo, si yo he nacido con una espina bífida, si has tenido un accidente, si es una enfermedad, si tengo una diabetes o lo que tengo. Le da igual, es más, es que a ti no te interesa que esa persona que te va a contratar sepa el motivo, o sea, es tu vida privada. Digo eso como si voy a, que no hablamos, o sea, de los descuentos por el coche, o sea, a nadie le interesa tu vida privada. Y para eso se ha hecho la tarjeta, para guardar esa privacidad. Entonces, en todo lo que podáis, entregar la tarjeta y si no el modelo en el que viene solamente el porcentaje que tengáis y que no venga todo el historial clínico y el motivo por el que os han reconocido esa discapacidad. Sí, más ahora que estamos en todos sitios te hacen firmar que si el tema de protección de datos, de no sé qué, de tal, pues si tenemos esta tarjeta, ¿no? No tienes que ir explicando todo. Yo lo digo sobre todo porque hubo una temporada en la que gestionaba una bolsa de empleo en una asociación y había gente que me llamaba, ¿qué te envío? ¿Te envío el certificado? Y yo, no quiero el certificado, envíame la tarjeta. ¿Por qué? Porque había gente que se inscribía en esa bolsa de empleo, envía el certificado y yo procuraba no leer el resto de las hojas, ¿sabes? Pero a veces es que te mandaban ya la primera y lo ves y dices, es que a ver, o sea, intento decirle a la gente que no lo envíe porque yo gestiono una bolsa de empleo y a mí si me mandan una oferta yo no le voy a decir al contratador, mira, esta persona tiene esto, pero tú imagínate que le das el certificado a esa persona que te va a contratar y lee que esa persona a la que le has hecho la oferta de empleo, que le has hecho la entrevista y que tienes pensado contratar, tiene esa discapacidad por drogodependencia. ¿Vale? Que la vida real es la vida real y la discriminación está ahí. ¿Vale? Entonces le estás diciendo a esa persona que has sido una parte de tu vida un drogodependiente, que has tenido un VIH. No le interesa y a ti tampoco te interesa que lo sepan. ¿Vale? Sí, correcto. Bueno, pues yo creo que hemos tocado muchos temas, las preguntas que nos habíais hecho y esperamos ayudar, como siempre, a mucha gente. La semana que viene vamos a estar con Chano, que nos va a contar
que los Juegos Olímpicos ya no son lo que eran. No sé si para mejor o para peor, pero ya no son lo que eran. Y no solo los Juegos Paralímpicos, perdón, y no solo los Juegos Paralímpicos, sino los deportistas, que han cambiado mucho de cuando él empezó a ahora, los valores, muchas cosas. Va a ser interesante y nada más. Yo creo que por hoy lo podemos dejar aquí. ¿Y quieres decir algo, Mila? Nada, que justo porque se acaba la batería. Nada, darte las gracias como siempre. Bueno, seguirás estando por aquí Sí. por muchos días más. Y nada, daros las gracias a todos por escucharnos. Ya sabes, síguenos aquí en el videocast y en fitinclusive.online encontrarás muchísima información, que esta semana ya empezamos a colgar vídeos de trucos, consejos y muchos tips. Pues nada, te dejo, pongo el outro, que se llama así, y te veo la semana que viene. Hasta luego.